La semana pasada ya hicimos el foro donde divulgamos los resultados finales de nuestra investigación VIP 010503-2021-02 mediante concurso en la Universidad de Panamá, que versaba inicialmente sobre una propuesta que desde la academia llevábamos para proponer cómo debería ser un nuevo código de recursos minerales de la República de Panamá y si podía hacerse bajo los postulados del principio de desarrollo sostenible de la Cumbre de Río. Efectivamente, este análisis histórico, jurídico y constitucional y propuesta integral es una investigación científica cualitativa en la cual se emplearon aproximadamente 8 métodos de investigación. Resaltan el método histórico-jurídico, el método hermenéutico, sociológico-jurídico y el exegético. Ya dijimos que duró 4 años y obviamente esta investigación está siendo entregada en un resumen ejecutivo a la VIP y consta de un paper de más o menos 50 páginas, incluyendo la bibliografía, 9 anexos que son parte de los resultados. Esos anexos contienen aproximadamente 10.000 páginas. Es un trabajo extenso y muy interesante. 2 afiches científicos y además ha sido sustentado en diversos foros internacionales, ya en Perú, en México, en España, en Panamá también en diversos foros, y además ha tenido derivaciones de 2 publicaciones en memorias con temas de esta investigación de los congresos del Instituto Panameño de Derecho Procesal, años 2024 y 2025, y además ha tenido 3 publicaciones científicas, una en la revista Vitelia Internacional, indexada y arbitrada, y 2 en la revista Cátedra. Obviamente, este tema también involucra un artículo ya aceptado a publicarse en el 2026 en el libro de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el tomo 8 del libro Capital y Derechos de la Naturaleza y la Humanidad, y una última publicación que ha sido enviada para su revisión a la Universidad Castilla-La Mancha de España. Tenemos este video abreviado y además pues el video completo de los resultados planteados el 27 de noviembre del presente año 2026. Entonces aquí les dejamos rápidamente los principales resultados de la investigación. Primero, Panamá ha tenido 4 constituciones, 2 son de corte liberal, la de 1904 y la de 1946, y 2 de corte social, la de 1941 y la de 1972. La de 1904 permitía la propiedad privada tanto de los yacimientos minerales como de los minerales en sí. La de 1941 fue la constitución que nacionalizó taxativamente los yacimientos, minerales y minas. La constitución del 46 fue la que pretendió en un inicio volver a los postulados de la de 1904, en la que se permitía pues la privatización de las minas, pero al no poder, porque ya había una conciencia social luego de lo ocurrido en el 41, entonces se introdujo en esta constitución la espuria e inviable figura del usufructo minero, que sirvió como excusa y base para que en el papel se mantuviera la teoría de la propiedad estatal de los recursos minerales, pero en la práctica, con la utilización de esta figura del usufructo, se justificaron las concesiones mineras y basadas, obvio, en ese usufructo, y el código, que es un código de 1963, es decir, fue un código aprobado bajo los postulados de esta constitución. Entonces se permitieron los contratos que, al dar en usufructo los minerales, taxativamente también indicaban que en el fondo se daba la propiedad a los concesionarios, como literalmente lo indica la parte final del artículo 2, que por un lado dice que los minerales son propiedad del Estado, pero ese mismo artículo, en esas últimas líneas, indica que podrán ser concedidos en usufructo conforme lo indica la Constitución del 46, porque veremos que la del 72 no lo dice, pero que los minerales extraídos por el concesionario pertenecen a este mismo. Entonces, mismo código iba hacia adelante, iba hacia atrás. La del 72 fue entonces la Constitución que eliminó la figura del usufructo minero constitucional y blindó en los artículos 257, 258 y 259, entre otros, la propiedad estatal de estos recursos y prohibió su apropiación privada de ningún tipo. Reservó además la explotación solo para el Estado y, en base al espíritu de esa
Constitución y del constituyente, entonces se quitó la opción del usufructo. Y tal cual se indica en el artículo 326 de la Constitución del 72, quedó derogado este Código de Recursos Minerales porque indica ese artículo que se deroga todas las leyes y normas que sean contrarias al espíritu y a la Constitución, y obviamente si efectivamente se eliminó la figura del usufructo minero y se blindó la propiedad privada de los minerales, entonces todo el Código de Recursos Minerales que se hizo a imagen y semejanza de la Constitución del 46 queda tácitamente derogado. Segunda conclusión: el Código de Recursos Minerales entonces fue tácitamente derogado en su totalidad por la Constitución del 72, es decir, no hay en la actualidad ley minera vigente en Panamá. Tercera conclusión: el usufructo minero ni el cuasi usufructo son posibles ni aplicables constitucional ni jurídicamente hablando en Panamá, porque es imposible cumplir con la devolución del o los bienes dados en usufructo, que es la matriz, lo fundamental de un usufructo es que usted use y disfrute un bien, pero que tenga que devolverlo al final del usufructo a su legítimo propietario. Esto es imposible, ¿sí? Y por lo tanto el Estado no puede recibir el retorno de estos minerales si lo que hacen las empresas concesionarias es obviamente venderlo y venderlo además en el extranjero. Cuarta conclusión: la figura de la concesión administrativa usufructuaria de minerales fue proscrita por la Constitución del 72, por ende no podían darse más contratos de esta índole desde 1972, y todos los que se han otorgado violentan la Carta Magna. Quinto: hay cosa jugada constitucional en materia de la mina de cobre Donoso y con respecto a la minería en general en Panamá, y hay doctrina de los actos propios por parte de la República, ya que se han dado más de 24 pronunciamientos y fallos de la Corte Suprema de Justicia en sala y en pleno, y todos van en la misma dirección jurisprudencial. Además, el último fallo, el del 23 de inconstitucionalidad, porque hubo también el del 17, indicó que existe cosa jugada, y al menos 4 fallos más que surgieron entre el 23 y el año 2024 así lo confirmaron. Además, esta cosa jugada constitucional y la doctrina de los actos propios brindan el principio de no regresión en materia ambiental, que es parte también del bloque de la constitucionalidad. Sexta conclusión: sobre Minera Panamá como empresa, la misma no tiene contrato alguno, no puede obtenerlo de forma directa, además o indirecta, ni con el Estado, ni por arbitraje, ni por ningún otro medio, por todo lo ya expresado, salvo que fuera por una licitación pública internacional donde ella compitiera con otras empresas si el Estado así lo decide. Séptima conclusión: por ende, todo lo que se extrajo desde el fallo del 2017 al menos y haya sido vendido hasta la fecha, se ha realizado en abierto desacato de los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, del Código Penal, se han violado varios artículos, y de la Constitución. Por lo tanto, hay un flagrante delito de peculado de uso, porque son bienes del Estado y no tenían ninguna potestad para poderse apropiar, y mucho menos para venderlos. Octava conclusión: es público y notorio que existe un daño ecológico puro y además un ecocidio, de eso hablaremos en otras publicaciones científicas nuestras, contra el sujeto de derecho denominado la naturaleza, reconocido en la Ley 287 del 2022. Novena conclusión: no es posible, en el caso de los yacimientos minerales y de la mina de Donoso en general, debido a la conformación técnica y la disposición en el subsuelo de los minerales que están en forma diseminada, y además debido a la ley del yacimiento, que es el porcentaje de los minerales en torno al yacimiento en general, extraer los mismos sin causar un daño ecológico puro y un ecocidio. No se puede. Décima conclusión: no obstante lo anterior, debemos como país reconocer como hecho cierto que aquel daño ecológico y el ecocidio subsecuente ya fueron causados y son irreversibles. Por ende, la objetividad de esta investigación nos lleva a concluir que sería nefasto dejar esa mina en el estado en el cual se encuentra, pues hacer esto sería peor y nos convertiría en cómplices por omisión. Onceava conclusión: cerrar la mina correctamente tomará, según los cálculos preliminares, entre 15 y 20 años y costará miles de millones de dólares. Asumir como Estado
de los impuestos del pueblo panameño el costo de dicha operación de cierre, cargar con el trabajo técnico para hacerlo y o pretender en este momento histórico que quien efectivamente causó el daño, Minera Panamá, porque eso es público y notorio, reiteramos, y el ecocidio se hagan cargo de su reparación, sus costos y del cierre, es inviable, incorrecto e ilusorio. Y soñar con algo que, aunque sea ideal, eso sería lo ideal, es muy poco probable que ocurra, no puede ser la solución que planteemos como país. Por lo tanto, 12ª conclusión: para cumplir con lo que dispone la Constitución, las normas ambientales nacionales e internacionales y los hechos razonables, el Estado debe, mediante una licitación pública, realizar un concurso internacional para que las empresas interesadas del mundo participen y la que mejor oferta le haga al país, es decir, la que cobre menos honorarios por el trabajo, se le adjudique el contrato de servicios profesionales para elaborar el plan de cierre de la mina en base a las expectativas que tiene Panamá como país, y esa misma empresa deberá tener la capacidad de continuar extrayendo todos los minerales que estén en este yacimiento, pero en base a este plan de cierre que nosotros como país debemos aprobar, y poco a poco hasta clausurar definitivamente en un promedio de 20 años la operación total de la mina. Estos honorarios deberán salir precisamente de lo que extraiga la mina y el país venda en subasta pública internacional. 13ª conclusión: según la Constitución del 72 y aplicando los conceptos de propiedad del Estado de los minerales, la imposibilidad de apropiación privada de los minerales y de la inviabilidad y aberración jurídica del usufructo, así como la exclusividad que da la Constitución al Estado de ser el único que puede explotar los mismos, es decir, que sea el único beneficiario final de todo lo que se extraiga, debe ser Panamá y su población. El único rol posible entonces de la empresa privada es cobrar sus honorarios en cualquiera de los trabajos directos o colaterales de la explotación que se diera por parte de lo que le conceda el Estado, pero no podrá tener ni propiedad, ni usufructo, ni participación en las ventas o en las ganancias de la misma. 14ª conclusión: dicho lo anterior, entonces, se concluye que sí, efectivamente, por Constitución, el Estado puede perfectamente explotar sus recursos minerales, y esto es cónsono con la Constitución del 72 y con el principio del derecho ambiental, que es parte del control de la convencionalidad surgido de la Cumbre de Río, y es de la soberanía y libre disposición de los estados sobre sus recursos naturales. 15º: para lo anterior, el Estado panameño debe cumplir con la Constitución, y lo correcto es crear la Autoridad de los Recursos Minerales de Panamá, según una propuesta concreta de nuestro trabajo de investigación, y es esa la autoridad que debe entonces crear y cumplir con lo que dice el título de Hacienda Pública, que es la constitución de las empresas nacionales mineras de exploración, explotación, transporte y beneficio, que deberán permanecer siempre estatales por ley y solo podrán vender un porcentaje que nosotros proponemos no sea más del 20%, como ocurre en la legislación comparada. 16ª conclusión: el Estado debe crear por ley el Fondo Panameño Soberano Minero, donde deberá depositarse todos los ingresos producto de las operaciones mineras de Panamá. Este fondo siempre debe ser operado por el Estado y no por entes privados, y todo su capital de intereses solo podrá ser utilizado para, entre otras cosas, no se limita a, pero se cierra en los temas sociales, pagar los honorarios de la empresa contratada, financiar la operación estatal y las operaciones mineras que se determine, solventar los costos para mitigar y corregir los daños ecológicos puros, pagar el plan de cierre de la mina, invertir sus beneficios en solucionar los temas sociales previamente determinados como educación, salud pública, seguridad social, protección y conservación ambiental, calidad de vida, entre otros. 17ª conclusión: los minerales extraídos que no se consideren de seguridad económica nacional solo podrán venderse en lotes por subastas públicas internacionales a los mayores y mejores oferentes. Estos minerales también podrán ser puestos a disposición de las necesidades del Estado panameño, quien podrá decidir si desarrolla o construye la infraestructura industrial, metalúrgica o derivada para dar valor agregado a los minerales extraídos, a fin de llevarlos a un estado de aplicación que evite el error constante de solo exportar materia prima y tener entonces que importar todo esto ya procesado, lo que nos cuesta más dinero. 18ª conclusión: sobre el oro extraído de Minera Panamá y del territorio panameño por ley,
debe disponerse el atesoramiento del mismo para fortalecer la economía nacional e incluso tenerlo como moneda alterna para los intereses del país. 19ª conclusión. La decisión final sobre la minería en Panamá, en base a lo que disponen acuerdos internacionales que son parte integral del bloque constitucional panameño, como el Acuerdo de Escazú, debe ser el pueblo panameño mediante consulta pública el que decida qué hacer con Minera Panamá y con el resto de las operaciones mineras del país. Y no es decisión ninguna abrogada por ningún gobierno, ni ningún grupo económico, ni intereses extranjeros estatales, ni privados nacionales, ni internacionales. 20ª conclusión. La realidad es que el Estado y el pueblo panameño, pueblo que al final, reiteramos, es el Estado y es el dueño de estos minerales, debe saber y reconocer la verdad sobre la explotación de recursos minerales en base al tipo de yacimiento, como el de la mina de cobre de Donoso. Y esa verdad es que no hay forma, y eso lo dejamos muy claro, de explotar ni extraer este tipo de minerales metálicos a cielo abierto con este método sin causar ecocidio y daño ecológico puro. No lo hay. No al menos en la época actual, ni con la tecnología actual existente. Y eso no admite discusión técnica alguna, ni intelectual, ni filosófica. 21. No obstante, en el caso de la mina de Donoso, reiteramos, el daño ambiental y causado a la naturaleza ya es una realidad irreversible. Fue consumado y más irresponsable que el daño mismo y la responsabilidad de quienes lo causaron sería dejar la mina en el estado actual. Tratar de arreglar el daño sin extraer minerales es también una falacia, pues el país, sus fondos, impuestos, recursos no son suficientes para alcanzar este fin sin caer en la ruina total como país por sus altos costos. Pretender que quien causó el daño, Minera Panamá, lo repare es igual de absurdo en este momento. Por ende, lo sensato es que el Estado licite, contrate, permita extraer poco a poco el mineral, venda como país lo extraído y se cree y alimente el Fondo Soberano Panameño Minero y se cierre poco a poco la operación minera en al menos 20 años. Las consecuencias penales o civiles por daño ecológico puro o ecocidio que corresponda a Minera Panamá tendrá el Estado que presentar contra esta empresa todas las denuncias y las demandas correspondientes y que los tribunales resuelvan en su momento, pero mientras tenemos que asumir nosotros como país esta decisión. 22. Sobre Minera Panamá y sus arbitrajes y su inversión, somos un país sensato, correcto, pero a la vez ilustrado y educado, y por lo tanto nos tocará entre los temas de lo que cueste ese daño ecológico y ese ecocidio versus lo que ellos invirtieron en la construcción de la mina, llegar quizás a un acuerdo económico para ver quién compensa a quién en este aspecto. 23. Al no estar vigente, según nuestra investigación, y ser además inviable el Código de Recursos Minerales hecho en el 63 por decreto ley, en base a una constitución ya eliminada del mundo jurídico como la del 46, entonces Panamá no tiene ningún tipo de norma legal en materia de minería, denominada código, y por lo tanto debe el Estado panameño constituir una comisión codificadora que redacte un código de recursos minerales actualizado con las normas ambientales y a su vez debe aprobarse en una ley 2 en 1 el código de ambiente, es decir, deben aprobarse ambos códigos en una sola ley, como se hizo, por ejemplo, en el año 1916 con las leyes 1 y 2 que aprobaron diversos códigos de la República. 24. Y último, finalmente, aunque suene fuerte y poco elegante, el mundo, como mundo, lo que le interesa son los minerales para sus industrias. No le interesa realmente quién explota y se beneficia con la extracción de los minerales. Esa es una realidad. En este sentido, sobre el caso específico de Minera Panamá, que, aunque esta investigación estaba formulada en términos generales, producto de lo ocurrido en el 23, se tuvo que dedicar un análisis específico, pues hay que concluir que el propio mundo, en caso de que el país, por todo lo que ya hemos expresado, decida hacer el cierre de mina en base a la extracción y en base a la licitación pública, será el mundo mismo, si es lo que nos preocupa son los arbitrajes y demandas, el que se encargue de negociar con Minera Panamá para que se haga un lado, como ha ocurrido en otras partes del mundo, y le permita a Panamá tomar sus decisiones soberanas sobre qué, cómo y cuándo realizar estas
operaciones, y no será el tema de Minera Panamá la que impida que tomemos esa decisión. Eso resolvería el problema puntual, mientras en debates más extensos el país determina qué hacer realmente con la minería en general, pues un hecho cierto es que más allá de nuestras conclusiones, la ley 407 del 2023 está vigente y decretó una moratoria minera, y levantar esta moratoria requiere, más allá de la discusión de Minera Panamá, una discusión sensata y aparte luego de aprobados los códigos de recursos minerales y ambiental. Saludos.